pastoral. No me imaginé nunca esto. Si yo hubiera sabido esto antes, a lo mejor hubiera dicho no. Pero por la gracia de Dios estoy donde estoy. Y por su gracia Él me está utilizando en el lugar donde estoy. Y por su gracia les digo a ustedes, hermanos, y les doy las gracias por sus oraciones, porque ustedes han estado orando por todas las congregaciones pequeñas de Semilla de Mostaza. En este caso, o en mi caso, la occidental. Gracias por sus oraciones, porque yo sé que Dios escucha el clamor de su pueblo, de sus hijos. Y hoy en día podemos decir que hay muchas personas que están llegando a la occidental, de ahí del lugar donde nosotros estamos trabajando. Eso es para la gloria de Dios. Ahora dice aquí, busquen la paz y la santidad. Hay muchos que hoy en día, leyendo un libro que estamos estudiando en el grupo de estudio bíblico ESI, se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos. Este autor nos dice lo siguiente, Alexander Strauss se llama el autor, nos dice lo siguiente, que anualmente 1.500 pastores en Estados Unidos están dejando su ministerio. Se están apartando de su ministerio y están dejando sus púlpitos. ¿Por qué? Anualmente. Ahora, así como entran personas a trabajar en el ministerio, así también los dejan. ¿Qué es lo que está pasando con las personas que se están apartando en este sentido de Dios? Y lo que dice el texto es que a lo mejor no estamos buscando santidad como correctamente nos pide el Señor. Busquen la paz con todos. Cuando yo soy carpintero de profesión, cuando yo estoy trabajando en mi taller a veces estoy lacando y algunas veces estoy terminando mis muebles o terminando una puerta, terminándola ya para entregarla, y justo cuando estoy echando la última mano de laca, llega un mosco chiquitico y se pone en el centro de la puerta. Y yo me llevo las manos a la cabeza y digo, me dañó el trabajo este mosquito, tengo que volverlo a hacer. Y ya me pone de mal humor, me pone de mal carácter, dejo quizá botando las herramientas, dejo botando todo lo que tengo en mis manos, me subo para mi casa y ya estoy con el carácter, con otra forma de ser. Y ya no solamente estoy mal yo, sino que también llevo esa actitud a mi casa y la llevo y me pongo con mi mujer quizá a discutir o con mis hijos y ya estoy de mal carácter. Imagínense todo lo que yo estoy sintiendo por mi conducta y por mi actitud lo he llevado allá a mi casa, a mi familia. Vea lo que dice más adelante. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz amarga brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. No solamente con mi actitud o con mi forma de ser, no solo estoy dejando de buscar la paz para mí, sino que también estoy llevando con esa actitud quizá algo para los demás que están a mi alrededor. Y no solo yo me estoy amargando, sino que ahora también estoy siendo parte para que otros vayan y se amarguen igual que yo. Santidad es una palabra que yo no llegué a entender quizás hasta después de algún tiempo de estar en los caminos del Señor. Hace 20 años yo estuve ya en España trabajando algún tiempo y en ese tiempo nosotros vivíamos, en un cuarto vivíamos hasta 5 o 6 personas por tratar de ahorrar dinero. Y le doy gracias a Dios, en ese tiempo el Señor me dio el privilegio de conocer a 2 personas, a 2 hermanos de la iglesia en Cristo, de Guayaquil. El uno se llamaba Wilson, el otro Gilbert. Y estas personas invirtieron mucho en mí. Invirtieron tiempo, invirtieron libros, invirtieron materiales, invirtieron comidas, cafés o qué sé yo, muchas otras cosas más. Con la intención de que yo conozca la gracia de Dios. Yo entendí santidad después quizá de conocer muchos de estos casos como los que les voy a comentar en esta mañana. Estas personas se levantaban, estos 2 hermanos se levantaban a las 4 de la mañana todos los días. Todos los días 4 de la mañana y de rodillas estaban 2 horas orando al pie de la cama. Y yo decía cada día otra vez, no me dejan dormir. Y ellos clamaban y gemían y oraban. Yo no entendía eso. Yo me hubiese gustado entender en aquel tiempo entonces eso, pero no lo entendía.
Sin embargo, ellos todos los días y cada vez que yo veía esa actitud me parecía extraña, fanática, religiosa, me parecía algo que no era común y de hecho no es común. Y me llamaba mucho la atención, pero pude conocer a través del testimonio de estos hermanos la palabra santidad, y santidad en nosotros, en los seres humanos, es testimonio, pero no en nosotros mismos, sino a través de Cristo Jesús. Versículo 16 dice: y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. El mismo autor de este libro que les digo, Liderazgo Bíblico de Ancianos, diciendo y haciendo mención acerca de estos pastores que dejan cada año el púlpito, nosotros podemos ver en el texto que Esaú estuvo dispuesto a vender su testimonio y dispuesto a vender su privilegio. ¿Por qué? ¿Por un plato de qué? De lentejas. Ahora tengan cuidado, hermanos, porque Satanás va a poner precio a su cabeza, si ya no lo ha hecho. Satanás va a poner un precio. El precio de Esaú fue un plato de lentejas, pero el precio de cualquiera de nosotros puede ser un poco más alto. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Nuestro testimonio, nuestra santidad, nuestra vida en Cristo. Él quiere vernos caídos, derrotados. Él no está perdiendo el tiempo en este aspecto. Él está buscando que nosotros que estamos en Cristo, nosotros nos volvamos otra vez como estos hebreos para atrás. Y cuando dice el texto, busquen la paz, busquen santidad, busquen a Dios, está diciendo que hay un propósito, y el propósito es ayudar a nuestros hermanos que están cansados, fatigados, con manos caídas y rodillas que no han estado doblando ya mucho tiempo. Y nos vamos un poquito al contexto, y en el versículo 12 dice: por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. En otras palabras, estaban cansando estas personas de alzar las manos, de cantar, de alabar y de doblar sus rodillas y orar. Se estaban cansando de Dios, estaban cansando de Cristo, estaban cansados y querían volverse para atrás. Muchas personas hoy en día, y quizá nosotros conocemos algún caso que hay algún conocido nuestro que se está queriendo apartar de Cristo, ya no quiere ir a la iglesia, o se está cansando de ir a la iglesia, o está cansándose todas las semanas o todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tengamos cuidado. Esaú por un plato de lentejas vendió su testimonio. Tengamos cuidado de no caer en el mismo error que cayó Esaú. Nuestro testimonio tiene que ser sagrado. Nosotros estamos consagrados, santificados. ¿Para quién? Versículo 17. Después, como ya saben, eso es lo que dice el texto. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hermanos, todos los días tenemos oportunidad de llegar a Cristo para las personas que no lo están, y para las personas que ya están y no estamos caminando en santidad. Todos los días tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios a través de Cristo Jesús, y de buscar santidad y de hacer las cosas que Dios nos pide en su palabra. Todos los días tenemos esa oportunidad. Después de esta vida ya no hay otra oportunidad. Por mucho que nos arrepintamos, no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Por mucho que nos dolamos o nos condolamos o digamos, Señor, ahora sí ya no habrá más oportunidad. ¿Dónde tenemos la oportunidad? Es ahora, hoy, aquí, con Cristo. Y esa oportunidad es la que nosotros debemos de aprovecharla. Nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros debemos de ayudar a alcanzar la gracia de Dios a nuestros hermanos que están de manos caídas, que ya no quieren doblar rodillas, que ya no quieren adorar, ya no quieren orar, ya no quieren acercarse a la iglesia. ¿Quién es el encargado? Ustedes dijeron, y como saben decir algunas veces, por su propia boca a veces nos condenamos o nos salvamos. Ustedes dijeron que cada persona que está consagrado o que es santo está apartado para Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos, eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos o Dios tiene para con nosotros, para con todas las personas? De llevar
a estas personas cansadas, fatigadas, que no levantan sus manos, que no doblan sus rodillas, de llevarlos a la gracia de Dios. ¿Cuándo? Toda la vida, todo el tiempo, todos los días. No nos cansemos. El versículo 15 también dice que no brote ninguna raíz de amargura, ¿se acuerdan? Si nosotros estamos en una relación directa con el Padre, con Dios, nosotros vamos a poder tener una buena relación con mis hermanos. Y por mucho que ese mosquito venga y se asiente y me dañe de nuevo el trabajo, de hecho llegó otra vez, parece ser que era otro mosquito enviado, yo sé que fue enviado por Dios. De nuevo llegó ese otro mosquito y se posó de nuevo a sí mismo, estaba lacando, terminando mi mueble o mi puerta que estaba haciendo, y otra vez en el centro de ahí de la puerta lacada. Pero esta vez ya no me hizo lo mismo, ya no me afectó como al principio. Esta vez me reí y dije, Señor, gracias, porque eso es aprender paciencia. Ya no me vas a vencer en esta jugada, ya no vas a crear en mí una raíz de amargura. Satanás es muy astuto y él tiene planeado hacer que usted caiga en cualquier aspecto, y téngalo por seguro que si no lo ha hecho, lo va a hacer. Él va a intentar muchas cosas, pero lo que Satanás sabe, él sabe esto que les voy a decir, y ustedes también lo saben, que cuando nosotros estamos consagrados y somos santificados para Dios, Satanás no nos puede tocar. Podrá hacernos mucho daño en muchos aspectos, en muchas áreas emocionales o muchas situaciones que nosotros tengamos en nuestra vida, pero no nos puede tocar, él no nos puede dañar, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Versículo 18 dice lo siguiente: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni al clamor de las palabras que quienes la oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar la orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Obediencia. En otras palabras, lo que nos está pidiendo el Señor es obedezcamos, vivamos en santidad, hagamos lo que el Señor nos pide, busquemos, no dejemos de buscar, busquemos santidad todos los días. ¿Cómo? Asegurándome de ser obediente. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios va a seguir siendo el mismo. Y si Dios en el Antiguo Testamento dio una orden y dijo, no se acerquen porque el que se acerca, sea hombre o bestia, va a morir, es una orden y debemos de acatarla, cumplirla. Porque el que se acercaba moría y por eso el pueblo temblaba. Y si el rey Saúl en el Antiguo Testamento no obedeció la palabra de Dios y por eso fue desechado, no crean que nosotros si no obedecemos tampoco vamos a recibir un castigo o un justo castigo. Lo vamos a recibir. Eso es lo que Pastor Leo nos dijo la semana pasada. Por eso muchos están siendo disciplinados también. Buscar a Dios en la ciudad celestial, y esto significa solamente buscar a Dios en su palabra, versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. ¿Qué significa esto? Que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza, clamaba justicia desde la tierra. La sangre de Jesús clama por gracia, misericordia y por perdón por cada uno de nosotros.
Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Él está ahora mismo clamando por cada pecador que no quiere recibir a su Señor. Por cada persona que se está apartando. Él está ahora mismo siendo el intermediario, el mediador. Él ahora mismo está clamando ante el Padre y Él es nuestro único sacerdote. Él es nuestro único sumo sacerdote por el cual podemos tener entrada al Padre. Eso es lo que nos dice el texto. Acerquémonos confiadamente. Ahora, si en el Antiguo Testamento Dios les dio, ¿qué cosa les dio a los hebreos antiguamente, a los judíos? El Pentateuco, los 5 libros de la ley. Nosotros hoy en día, ¿qué tenemos? Toda la palabra revelada. Toda. No tuvieron ellos esto. Ahora imagínense lo que dice la Escritura. Si ellos que conocían y tenían esto, los 5 libros del Pentateuco, la palabra también revelada, pero nosotros teniendo toda la Escritura, ¿no creen que nosotros vamos a tener mayor juicio y mayor condenación? Buscar entonces santidad en la sangre de Cristo. Versículo 24. Y todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, significa que esta persona debe estar buscando santidad. Recuerden, si usted es consagrado, si usted sabe lo que es consagrado, apartado con un fin, entonces si no estamos buscando, estamos entrando en desobediencia. Debemos buscar santidad todos los días. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, dijimos, y en el Nuevo. Él no ha cambiado. Por lo tanto, en el versículo 5 debemos de tener cuidado de no rechazar al que habló. Versículo 25 dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Mucho menos, y son advertencias que tiene la palabra de Dios. No sé por qué me toca a mí estos textos con tantas advertencias. Quizá a lo mejor soy porque tengo un estilo un poco reprensivo, me toca este tipo de textos, pero eso es lo que dice el texto, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y es una advertencia severa para cada uno de nosotros, chicos y grandes. Nos está diciendo que tengamos cuidado de no rechazar al que nos dio ya la palabra, al que está hablando y sigue hablando a través de su Hijo y a través de su palabra. Jesucristo es la palabra viva y eficaz. Jesucristo es la palabra revelada. Él se hizo carne y Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Eso es lo que está diciendo el texto. Tengamos cuidado de no ver a un Dios distinto. Dios es el mismo, antes, ahora y siempre. Él no ha cambiado. Muchas veces estamos tratando de ver a un Dios compasivo, misericordioso. Dios es amor, y sí lo es. Él es eso y todo eso. Pero también es un Dios justo y santo. Y Él demanda santidad de cada uno de nosotros. Él demanda santidad de sus hijos. Quizá hay muchas personas que se están apartando de las iglesias, sean pastores o no lo sean. Yo no lo sé. Hay muchos que están quizá en 1 minuto o en 5 minutos han desechado o han echado por los suelos su testimonio. Yo no lo sé. Pero la palabra de Dios sí es clara cuando nos da estas advertencias y nos está diciendo: tengan cuidado, tengan cuidado. Puede ser que a lo mejor quizá nosotros entremos en el mismo pecado que estos hebreos. Querían volverse a la ley, querían volverse a los rudimentos, querían volverse otra vez a los sacrificios vanos y no estaban viendo el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Tengamos cuidado. Nosotros sabemos ahora quizá mucho más de la Biblia que ellos. Tengamos cuidado. Si lo rechazamos, no seremos perdonados, dice la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con regeneración. Eso tiene que ver con nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con una persona que ha sido renovada. Si una persona, ahora aquí viene algo que quizá muchas personas no entienden o no entendemos. Si Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos santificados, regenerados y consagrados, ¿se acuerdan?
¿Por qué razón no estamos cambiando entonces en muchos aspectos de nuestra vida? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Quizá hay muchos aspectos o muchas áreas que no le hemos entregado todavía a Dios. Quizá hay muchas áreas de nuestras vidas que están ocultas todavía ahí y no queremos darle a Dios ese privilegio o la facultad que Él tiene de venir y cambiar. No le permitimos a Dios entrar en esas áreas para que nos cambie. Quizá todavía seguimos, a lo mejor ya no bebemos, no fumamos, no bailamos o muchas cosas otras que nos dicen que los cristianos tenemos, pero quizá todavía hay ira, envidia, celo, contienda, lujuria. Y no permitimos a Dios que sea también Dios de esas áreas en nuestras vidas. Buscar a Dios de las promesas. Dios tiene promesas, versículo 26. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas, para que permanezcan en lo inconmovible. Si Dios pudo cambiar la vida de muchos en el Antiguo Testamento, muchos héroes de la fe en el capítulo 11 que nos mencionaron, ¿por qué creemos muchas veces que Dios no tiene el poder de cambiar nuestras vidas? Él lo puede hacer. Y no solo eso, también puede cambiar la vida de nuestros familiares, conocidos, amigos o personas en las que estamos nosotros influenciando. Confiemos en Dios, la obra no es nuestra, la obra es de Él. Nosotros no estamos siendo los que están haciendo la obra en Occidental, es Dios quien está haciendo la obra en Occidental. Nosotros estamos siendo utilizados nada más por Dios, pero el que hace la obra de principio a fin, y esto tenemos que meternos en la cabeza, el que hace la obra de principio a fin es Dios a través de Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu, no nosotros. Buscar a Dios, el que transforma las cosas, Él puede transformar nuestras vidas. Y de hecho eso es lo que dice, busquen santidad porque Él es el único que tiene poder para transformar nuestras vidas. Él es el que puede cambiar mi actitud, mi ira, mi enojo, mi amargura, mis celos, mi contienda y toda mi envidia o toda mi lujuria, todo lo que yo en mi condición humana tengo, Él es el único que tiene poder para cambiarme. Es solo Él y yo debo aprender a confiar en Él. Y esto es lo que estaba pasando con los hebreos en aquel entonces. Estaban viendo para otro lado. Sus hermanos no querían doblar rodillas, estaban cansados, ya no querían levantar las manos. Y ellos como herramientas no se estaban dejando utilizar. La advertencia es clara para nosotros como iglesia. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Si fulano de tal se apartó o no se apartó, si cayó o no cayó, pero sí estamos para ayudar y para meter el hombro y decirle al hermano, levántate. Ahora, buscamos santidad, versículo 28, siendo agradecidos. Y vamos a terminando ya. Versículo 28, hermanos, dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué dice ahí? Seamos, no está diciendo vayan, sean, no, está hablando en presente, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo a Él le agrada? Por el contexto, buscando ¿qué? Santidad. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces este temor reverente no es miedo. Este temor reverente es testimonio, santidad, una vida diaria, un estilo de vida. Personas que están buscando todos los días a Dios y no se cansan de Dios. Y personas que no solamente ellas están buscando de Dios, sino que también ayudan a otros a que lo encuentren. Y por último, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y el texto muestra eso. No es que en el Antiguo Testamento se ve muchas cosas que ha hecho el hombre y Dios lo ha justiciado. Dios antes se veía que Dios tenía mano dura. No.
Dice el texto que Dios es fuego consumidor. Y al principio, en el versículo 14, Hebreos 12, 14, dice, y es muy clara la palabra de Dios cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Yo he estado estudiando, creo ya 10 años. Y la propuesta que me hicieron para estudiar, ya estoy terminando mis estudios. Y la pregunta que me hicieron, que ¿por qué quieres seguir estudiando? Y al principio tenía un poco de temor de decir, bueno, por el título. Si decía por el título, capaz que me daba con un libro en la cabeza el que me preguntaba. Y si le decía por las cosas de la iglesia, a lo mejor me veía muy espiritual. Entonces decidí responderle, bueno, gracias por la oportunidad que la misión me da y quiero seguir preparándome para servir en la iglesia. Creo que esa respuesta sirvió y por eso sigo estudiando. Ahora, la idea que nos da el texto es que puede ser pastor, puede tener títulos, puede ser lo que sea, eso solo va a servir para adornar la tumba de cada ser humano. La idea que nos da el texto es, sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Y qué es lo que nos pide ahora el texto? Busquen, hagan, vayan. Imperativos, órdenes, mandatos. Y si Dios dio una orden antes, no se acerquen a la montaña porque morirán, Dios sigue dando mandatos en su palabra para nosotros hoy en día. Busquemos santidad en Cristo Jesús. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos ofrecer esa santidad que Dios exige de nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Pero Cristo Jesús no. Y Él es el único sacerdote, mediador, que puede acercarnos al Padre a través de su sacrificio que hizo en la cruz, para que nosotros podamos tener entrada ahora al Padre. Esa es la libertad que tenemos ahora como hijos de Dios. Ese es el mandato que nos da nuestro Señor en su palabra para esta mañana y quizá para toda nuestra vida. Busquemos o no dejemos de buscar santidad. ¿Cómo? Busquemos santidad en Cristo Jesús principalmente, porque Él es el único sacerdote mediador que nos puede hacer tener entrada al Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el privilegio de venir y adorarte por medio de este pasaje, de esta prédica. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en esta mañana. Bendícelos, Señor. Bendícelos y utilízalos, Señor, grandemente cada uno de ellos, en donde quiera que ellos se encuentren. Gracias, Señor, por sus vidas, sus testimonios. Y gracias, Señor, porque nos invitas a buscar santidad a través de tu Hijo Jesucristo, por medio del sacrificio perfecto que hizo Él en la cruz. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.